Está con nosotros Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas y también ex compañero mío de colegio. ¿Cómo estamos, Javier? Gracias. Fausto, un gusto tenerte aquí nuevamente. Gracias por la entrevista. Gusto mío es verte muy sano acá con el panel. Para que veas lo que hace la fe. Según varios expertos, Fausto, eliminar los subsidios a las gasolinas extra y eco ahorraría el Estado entre 500 y 600 millones de dólares por año. ¿Cuánto sería el ahorro en este 2024? ¿Tendrá un impacto significativo en la caja fiscal? A ver, son dos cosas ahí, ¿no? El impacto significativo económico o en dólares no es mucho, porque al año nuestro consumo de la extra y la ecopaís es 1.190 millones de dólares. 48% extra y 52% de ecopaís. Así consumimos más ecopaís por el lado de las costas que en la sierra. Y entonces si dices tú que vas a subir 25 centavos más o menos para redondearlo, entonces son unos 300 millones de dólares el ahorro en un año completo, ¿ya? Podría ocurrir que el gobierno diga, bueno, arranco con 26 centavos y luego lo voy incrementando. Sin embargo, las expectativas de precio del crudo no es que está en ascenso, digamos, ¿no? Está el precio del crudo bastante estable, quizás inclusive pueda resbalarse un poco. Entonces, en lo que va a restar del año, yo diría entre 150 y 200 millones es lo que le podría dar Caja al gobierno. Pero Caja siempre que Petroecuador no le diga, oye, yo necesito esa plata para la producción petrolera, para arreglar eso que se acaba de derrumbar. Y hay que ir chequeando que esa plata no es íntegramente del gobierno, sino que es de Petroecuador, que también tiene que hacer algunas cosas, y también considerando que habrá que darle en este segundo semestre del año quizás unos 20 millones de dólares para que dé la compensación del gobierno. Hace unos días entrevistamos a Gustavo Heiner, él es el presidente de esta asociación de los que producen etanol. Y él decía que al subir el porcentaje de etanol a la gasolina ecopaís, el país se ahorraría un pocotón de dólares que salen para comprar derivados. Y también daría miles de plazas de trabajo en el agro. Esa campaña, ¿por qué no se hace? O sea, ahí debería estar en los esfuerzos del gobierno. ¿No crees tú, Fausto, en eso? Sí, arrancaron con 5% de mezcla de etanol con la gasolina. Puede llegar hasta el 20%, tengo entendido. Claro, y creo que incluso hoy día hay menos que aquello, ¿no? Y el problema es que el gobierno no tiene plata, Petroecuador no tiene plata, no le puede pagar y entonces se complica. Y entonces, ¿qué es lo que no pueden pagar? O sea, ese porcentaje a los productores de etanol. Pero si pagas los derivados en el exterior, pues. Son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas porque aquí lamentablemente te guindas con los locales y eso está mal. Pero ya con el precio más cercano internacional, uno ya podría ir tranquilizando los pagos y decir, ¿sabes qué? Aguántenme un poco y ya, ahora sí voy a poder pagar puntual, ¿no? A ver, Fausto, quiero volver a esto de las cifras que dejaría este aumento de la gasolina, ¿no es cierto? ¿Por qué se hablaba de que eran 500 millones menos el subsidio, que eran 100 y quedaban 400? Y porque ahora lo leí ayer, me parece que usted dijo, no, van a quedar 200. Sí, el asunto es En un año completo, el año pasado, el Ministerio de Finanzas dice, son 644 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que son más o menos unos 50 centavos que hoy día está subsidiado. Okay. Y eso era el valor que el gobierno arrancó diciendo voy a subir 50 centavos. Ahí eran 600. Ahí eran 600, ¿verdad? Le bajaste a 26. Y bajaste a la mitad, entonces estás diciendo que ya no son 600, no son 300. Inclusive se hablaba de que la compensación era cercana a 80 millones de dólares. La compensación ahora también va a ser un poco menor, va a ser quizás 40 millones. Entonces, en el neto estamos hablando que en el año completo de mantenerse solamente este precio, entonces va a ser esos 300 millones menos. Pero vamos a decir, suma y además ya se da un paso hacia donde debemos ir. Correcto, ese es el elemento positivo. O sea, quizás no es tanto que los 300 millones de dólares van a cortar el déficit fiscal de 5.000 millones, eso no. Pero al menos vas en el norte correcto. Es decir, a eliminar el subsidio de combustibles para que tengan el subsidio quienes lo necesitan y no terminen pagando el subsidio a través de impuestos otra gente que no tiene que pagar. ¿Está usted de acuerdo con quiénes son los beneficiarios de la ayuda? Sí. En el arranque no necesitas tener todo el mundo incendiando el país, que incendie solamente un grupo y luego hablamos del resto.
Claro, y se empieza a incorporar en el debate, en el discurso, este tema de los subsidios que tienen que estar eliminados. Pero en su columna del sábado, me parece que fue, o del domingo, menciona justamente eso, que se va a incrementar el precio en 25 centavos o 26 centavos cuando debería ser 50. Es decir, esto significa que nos van a seguir subsidiando la mitad todavía. O sea, la mitad de lo que debería subir. Sí, el gobierno lo que plantea es, vamos a ir incrementando 5% para arriba o 10% para abajo si que se cae el precio. Entonces, si hoy día estás con un precio por debajo en el arranque del que es sin subsidio, entonces quizás tengamos escenarios de incrementos poco a poco. Por eso es que tiene que checar el gobierno. Políticamente uno podría decir, ¿sabes qué? No arranques ahora en julio, porque se nos está juntando los temas de la electricidad, se nos está juntando los temas de las carreteras dañadas, del IVA también, pero el asunto es que tienes que empezar, ¿verdad? Y por eso el gobierno decide empezar con poco, es decir, en el tanqueo en 10 galones, por ahí vas a tener un impacto relativamente pequeño para aquel que no tiene problemas económicos, pero lamentablemente en este país la mayoría tiene problemas económicos, entonces igual te va a pegar. Pero no es un golpe tan fuerte. Yo decía también en esa columna, yo hacía la relación, que del 2015 al 2020, el precio del crudo, perdón, el precio de la extra pasa de $1.43 a $2, ¿no? Entonces hay un gran incremento. Pero en ese periodo de tiempo, eso nos pegó en la inflación, porque en ese periodo de tiempo hubo 3 inflaciones negativas. Y la inflación promedio fue la más baja del periodo dolarizado. Entonces no tiene que vincularse la subida de la extra con procesos inflacionarios. No, diferente al caso del IVA, que sí pegó con 1.29 de incremento en la inflación del mes que se adoptó la medida. Fausto, una última. Y estos recursos adicionales, estos ingresos adicionales que va a tener el gobierno, en su opinión, ¿hacia dónde deben de ser dirigidos? Todavía existe el déficit, ¿no? Sí, es que, claro, al existir el déficit, no hay recursos adicionales. Como yo le decía acá al doctor, le he pasado un mensajito que lo leyó al aire. No existe recurso adicional. Pues si tu hueco es 5.000 millones y te entran 300 millones en este semestre, lo que haces es que el hueco ya no es 5.000, ahora va a ser 4.700 y toda la plata entrará acá. Pero el gobierno podría decir, como de hecho ha mencionado, de esa parte voy a darle algo de compensación y de esa parte voy a dar algo al bono de desarrollo humano. Y aquí un poco la pregunta para los que hemos pasado por el sector público, sobre todo en finanzas, cuidado el concepto. Si vienes a tener plata de subida de la gasolina, que es un ingreso petrolero, que es un ingreso no permanente, no puedes financiar con petróleo, el bono de desarrollo humano que es permanente. Entonces, ese tipo de vinculaciones son las que hay que tener cuidado cuando estás haciendo política pública. Fausto, quisiera que regresemos un poco a lo del 5 y el 10%, que a mí particularmente no me quedó claro y tal vez a algunos de nuestros radioescuchas tampoco, ¿no? Entonces, entiendo que el plan inmediato es bajar el precio, subir el precio, y luego ese 5 o 10% va a depender del precio del mercado internacional como una forma de, digamos, amortiguar el impacto que pueda tener las subidas o las bajadas del precio internacional en el precio local, ¿no? Sí, veamos un segundo lo de la super, ¿verdad? Hoy día la super, según donde están, está a $4.40, para poner un número. El precio internacional sube y se va todo para arriba. Igualito lo que sube. Y si el precio baja, se va igualito. O sea, el precio local y el precio internacional en la super es, digamos, relativamente el mismo. Y fluctúa igualito. Ya. En cambio, en la extra se supone que si aumentara el precio internacional 20%, la subida en la extra va a ser 5% cada mes. Entonces le tomaría 4 meses llegar a ese precio del 20% que ha llegado internacionalmente. Ah, ok. Y lo mismo, si es que cae 30%, el gobierno dice, no voy a caerme 30 de golpe, me voy a caer 10% cada mes, ¿ya? Entonces es una fluctuación mensual que está con techos, 5 para arriba y 10 para abajo. Pero no es que es el máximo, el 5%, es decir, es mensual. Ya quedó bien aclarado ahora de que es mensual. En el arranque parecía que era el máximo. Entonces, cuando en el arranque hace 3 semanas, pero ya cuando hicieron la presentación oficial la semana pasada,
ya quedó claro que es un aumento o disminución mensual. Ahora, sí, yo entiendo que el gran propósito de eliminar los subsidios viene a tratar de resolver un problema fiscal, pero vemos que va a haber unas contribuciones por otro lado. Entonces, sumando y restando, el gran problema que es el problema fiscal, ¿se va a solucionar o solamente estamos pasando un dinero de un lado para el otro? Vas solucionando el tema fiscal, pero quizás cuantificar el tema fiscal. Los subsidios al año, redondeémoslo para no discutir mucho si es costo de oportunidad o subsidio, digamos, 3.000 millones de dólares por año. El año pasado el déficit fiscal fue 6.000 millones de dólares. Entonces, la mitad de ese déficit fue ocasionado por el subsidio. Y ese déficit, ¿cómo lo financiaste? Lo financiaste con deuda. Entonces, ¿qué estás haciendo en el país como en los últimos 20 años? Estás financiando con deuda darnos gasolina o diésel barato, que es una locura, ¿verdad? Porque esa deuda paga intereses y los intereses los pagamos con impuestos. Entonces estás terminando poniendo impuestos a la gente que no tiene carro. IVA, por ejemplo, paga a alguien que no tiene carro, un pobre paga IVA, porque no puedes cobrarle la gasolina sin subsidio al que tiene carro y que no necesita subsidio. Entonces, 3.000 millones es el grueso, ¿no? Pero ¿quién es el que genera la mayor carga de subsidio? Es el diésel. Porque el diésel son 1.600 millones de galones al año. Hace 3 años eran 1.300 millones, ahora son 1.600 millones de galones al año. Y si pensamos que el diésel está atrasado en el precio $1.50, estamos hablando de solamente ahí como 2.400 millones. Entonces, le sumas esos 2.400 millones a los 600 que dice que es el subsidio de la extra, ahí están los 3.000 millones. Y tienes por ahí otros 1.000 millones casi del gas, que el gas sí estará al final de la historia eliminándose el subsidio. Vamos a ir, ya fuimos con la super, que se consumían 200 millones de galones al año, ahora se consumen 50. Ya fuimos ahí, vamos a la extra. Ojalá que los 1.190 millones de galones caiga un poquito, lo cual significaría que podría bajar el contrabando. Aunque todavía el contrabando puede existir porque el precio sigue siendo más bajo que el internacional. Pero cuando hay contrabando, al menos no estamos dándole subsidio. Mira, el director jurídico nacional de la Agencia de Tránsito, Gilberto Pino, dice, como dato comparativo de 156 galones por mes para taxistas, lo que equivale a un bono de $40.56 al mes. Y los pagos a los taxistas serán a través del MIES, dice Gilberto Pino. Sí, compañero tuyo del colegio. También. Y tuyo también. Ah, cierto. Mira, el tema... No se nieguen aquí, no se nieguen. El tema acá es que, ¿cómo haces tú la separación si un taxista tiene 10 carros a su nombre, ¿verdad? Entonces, o si tiene un solo carro a su nombre, ¿ya? Entonces ya estás frente a un negocio empresarial. Entonces, en el arranque está bien, dale subsidio. Y darle subsidio así al ojo, ¿no? Que son tantos galones por mes. Pero poco a poco tendrás que ir graduando, corrigiendo, dando el subsidio con una tarjeta para que la gente vaya a tanquear con esa tarjeta y que le cargues la tarjeta todos los meses. Algún esquema que vaya siendo más ágil y que vaya disminuyendo esa contribución a lo largo de 2, 3, 4, 5 años. Claro, viene incorporando el diésel también, pero es un progreso que hay que ir haciendo poco a poco. Mira que en el programa con el Fondo Monetario Internacional, tú miras el programa del fondo y te dice el año 2024 que se aumente 1.8% de los ingresos tributarios. Eso es básicamente IVA y alguna recaudación. Y dice el 25 aumente 0.7% del PIB, ingresos, y el 27 aumente 0.8%. Entonces pareciera que te dice que el impacto de la gasolina extra lo vamos a ver el próximo año y el del diésel después de 2026. ¿Ya? Entonces, para que eso ocurra, de alguna forma es un gobierno que esté alineado con la idea de eliminar el subsidio o al menos focalizado. Ahora, hay una razón para que, esta eliminación sea así progresiva desde el punto de vista económico, o es solamente una cuestión política. Es puro político. Es puro político. Porque, a ver, yo quiero hacer una reflexión. De repente, podría ser el momento para una acción drástica desde el punto de vista político, porque hay varios factores. Yo diría lo contrario, porque tienes las elecciones precisamente ahorita. Es que yo creo que precisamente por eso, precisamente porque tienes unas elecciones ahorita, no es en el interés de ISA
o del movimiento indígena incendiar el país y se van a postular. No, a las es elecciones. que eso es votos para ellos. O sea, Harán de eso su campaña. quemar la ciudad serán sus votos, claro. Y él pierde capital político. Daniel Noboa como candidato pierde capital político por tomar esta medida drástica bueno, necesaria. claro. Si dijeras, por ejemplo, que el Entonces, presidente tiene de la que ir poco a República por algún motivo decide no postularse, ya que no quiere entregarle la vicepresidenta el puesto de vicepresidenta, entonces ahí uno podría decir, bueno, si ya no se postuló, entonces una vez ya quememos Me todas las saco naves, todo, entonces claro. métele todo, ¿no? Mira, Claro, como difícilmente. dato importante, dice Gilberto Pino, los taxistas deberán tener un solo carro a su nombre y en los casos que utilicen gas y gasolina deberán elegir cuál de los dos continuarán usando. Claro, eso está muy bien, digamos, ¿no? Eso es una buena aclaración del doctor Pino. Ahora, Fausto, el secretario de la Administración, Arturo Félix Wong, anunció el viernes la expedición de un nuevo reglamento que permite importar gas especialmente para generación eléctrica. ¿En qué beneficia al país esta normativa? Mira, estamos frente a unos meses posteriores del estiaje, ¿ya? Entonces, si hoy día hemos tenido dificultades en las hidroeléctricas cuando es la época lluviosa, ¿verdad? Entonces, que supuestamente las hidroeléctricas están llenas y pueden funcionar normalmente. Cuando venga septiembre, octubre, en la época seca, entonces no va a haber ahí, va a haber luz. Entonces, el asunto es anticiparte, ¿no? Lo que está diciendo es, me anticipo y ver cómo ese gas puede entrar a ayudar en el tema de la generación eléctrica. Ahora, la Cámara de Comercio de Guayaquil ha propuesto la eliminación total de las subvenciones a las gasolinas y no una liberación parcial de sus precios. ¿Tu opinión? Esta parte es dura y no es contra Miguel Ángel, presidente de la Cámara de Comercio. Pero una cosa es lo que dices cuando estás en el gremio y otra cosa es lo que puedes hacer cuando estás en la función pública. Y tenemos dos ejemplos, Richard Martínez y Pablo Rosemena, que hubieran dicho lo mismo que dice hoy día el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, porque en su momento ellos también fueron presidentes de gremios importantes en Quito y en Guayaquil. Pero no puedes hacerlo, porque como decía Oscar, tienes que equilibrar lo económico con lo político. O sea, yo no quiero subir hoy día, eliminar el gas, eliminar el diésel, sus subsidios, eliminar la extra y también eliminar la plata a los municipios, que hay que hacer algún ajuste, hay que quitarle el bono de desarrollo humano a los que tienen 5 años, porque no duras ni una semana. Entonces necesitas ir también como objetivo económico número 1, mantenerte en el poder. Entonces, pero hay que ir corrigiendo, pero mantenerte en el poder para no hacer nada. Ahora que mencionó lo del Fondo Monetario Internacional, ¿por qué existe una percepción negativa hacia el fondo y hacia los planes que pone? Porque yo, viéndolo, digamos, solo este caso puntual específico, se ve como algo positivo, digamos, que están tratando de enviarnos hacia la ruta correcta, de eliminar los subsidios, de incrementar la recaudación, de reactivar la economía, pero mucha gente tiene una percepción negativa hacia el fondo. ¿Por qué pasa esto? Porque somos flojos, ¿verdad? Porque requerimos que alguien diga, lo hice porque es por esta causa, no porque tenía que hacerlo. Entonces, por ejemplo, el caso del Ministerio de Finanzas, ¿por qué pagaron esos 20 millones de dólares a unas personas que le diste bonos? Porque el juez me lo dijo, o sea, porque no puedes tú decidir por tu propia iniciativa, tengo que pagarlo. Es porque el juez me lo ordenó, le pagué esos bonos a esa persona, que total, lo que ordenó el juez estaba equivocado. Lo mismo acá, debiste haber corregido el tema de los subsidios hace mucho tiempo, pero no lo hace. ¿Y por qué lo hace? Es que el fondo, si no, no me da la plata. Entonces necesitas esa excusa para poder lanzarlo. Y al final del día terminas echándole la culpa al Fondo Monetario, que es el que te dice que hay que hacer algo que todos sabemos que hay que hacerlo, pero lo haces ya cuando estás como última alternativa, o lo haces o no te doy la plata, digamos, ¿no? Eso es un poco la Ahora, forma. Fausto, volvamos al tema del destino de los fondos, ¿ok? De estos fondos que están que no van a ingresar, estos fondos que van a quedar liberados por el aumento del precio de los combustibles. Escuché unas declaraciones que decían, bueno, con esta plata liberada vamos a ampliar la base del bono que se entrega. ¿Es una decisión correcta o la plata debe ir a sector eléctrico o la plata debe ir a pagar a todos los proveedores que están pendientes de pago o la plata debe ir a salud? Mientras no haya una definición del gobierno de qué hace con la plata, esa plata entra a la gran bolsa que se llama cuenta corriente única, ahí a esperar el uso presupuestario normal. Ya, ¿usted qué uso le daría a esa plata? Usted que tiene claro todo el entorno de la situación estatal. A ver, obviamente tienes que atender el tema de la compensación, 20 millones en un semestre, 40 en el año,
¿podrías atender el tema del bono para mejorar algo el bono en este periodo de tiempo complejo? ¿A los mismos o ampliando la base? Podrías ampliar la base, o los mismos, pero el tema es que es temporal. Lo que no puedo hacer es decir, voy a aumentar el bono $5 para todos, para toda la vida, porque eso no te permite ese ingreso petrolero, porque ese ingreso petrolero es un ingreso que no es para siempre. En cambio, en teoría, el bono es para siempre. Por eso que el bono se financia con impuestos. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que chequear. Y lo que hay que ir haciendo también es ver cómo disminuyes los otros subsidios, cómo empiezas rápidamente a decir, mira, funcionó esta transferencia directa a los taxistas. Señores buceteros, transporte público que usa diésel, vean esa experiencia. Aceleremos el tema de arranque de la eliminación del subsidio del diésel con esa experiencia. Bueno, primero veamos la experiencia, a ver si les pagan a tiempo. Por supuesto, sí. Donde no les pagan a tiempo va a ser un problema. Por eso digo yo, hay que ver la experiencia, ¿verdad? De eso. El asunto es que lo vas a pagar anticipado también. Ya, Fausto, para salirnos ya de ese tema, otro de los temas que se ha venido discutiendo es cómo vamos, estamos ya junio, ¿no? Terminando junio, ¿cómo vamos con la ejecución presupuestaria en obra pública o en otros sectores? No sé si ha podido hacer el análisis. ¿Está dentro de los parámetros normales? ¿Es una ejecución baja? Porque eso es importante marcarlo, porque igual se hizo un aumento de ingresos al Estado ahí sí con nuevos impuestos, con nuevas aportaciones, y también es importante ir mirando la toma de elección de cómo va esa ejecución. Mira, cuando haces el seguimiento al gasto, ¿no? El gasto corriente hasta el día viernes estaba ejecutado 38%. Es una ejecución, va medio año, debería estar en 50%, pero estás en el 38%, no has pagado todavía el sueldo del mes de junio, porque lo pagas en una semana. Pero cuando haces la comparación de cómo está el gasto de inversión y capital, está en el 13%. O sea, estás a la tercera parte de lo que deberías estar. Deberías estar ya cercano hasta el 50% y estás en 13%. Estás muy, muy bajo. Y cuando empiezas a ver ejecuciones y ahí está bueno ese nivel porque le están pagando... Cuando nos referimos a eso, nos referimos a la ejecución en obra pública. El gasto como un todo. Pero cuando dices tú, ahí estamos en el 14%, 13.7%, en el 14% del gasto de inversión de capital, ahí está la plata de los municipios. O sea, si tú le quitas la plata a los municipios y miras solamente la ejecución de la obra pública, es nula. O sea, no debe estar ni siquiera en el 7%. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Que la economía está estancada, entre otras cosas, porque no hay plata, porque no hay liquidez y porque no hay obra pública. Una obra pública que hoy día para este año está presupuestada en $1.700 millones, es nada. Ahora, qué mejor que los GATS hagan la obra pública, porque generan trabajo. Ojalá, sí, pero el tema es que la mayoría de los GATS toman esa plata para pagar nómina. Y algo de alguna fiestita y alguna reggaetonera por ahí. Claro. Sí, hay un dato también interesante que nosotros los abogados andamos siempre monitoreando, son los arbitrajes internacionales, ¿no? Y este año se está esperando, o es muy probable que venga un laudo muy importante contra el Ecuador en ese arbitraje que sigue la compañía Chevron contra el Ecuador. Es un laudo que podría salir hasta por $1.000 millones. Yo creo que eso no está presupuestado en los cálculos que la gente hace. Pero el Estado hace un fondo para contingencias judiciales o arbitrales, entiendo. Pero el de Perú, Colombia. Claro. El ecuatoriano no. No, claro. Por ahí te lo puedes registrar, contingentes. Y te lo tiene ubicado dentro del reporte de deuda, algunos contingentes, y por ahí puede estar no hay una partida que es temas legales, sentencias judiciales, por ahí. No existe. Fausto. Cuando se paga, tú lo ves ahí, se pagó, pero no tienes eso. Sí lo registran como contingente. Algunos laudos que ya están muy próximos, por ahí contingente. Pero por ejemplo ¿no? Que sale el laudo de Chevron, $1.000 millones, ¿y de dónde se saca ese dinero? Porque eso hay que pagar porque hay que pagar, digamos. Tomarás deuda para pagar aquello, porque lo registras bajo la línea. Carlos, ibas a hacer una pregunta, te has olvidado al economista Ortiz acerca de hacer pedir un gran fondo internacional para la reconstrucción, entre comillas, del sistema eléctrico. Sí, hablábamos hace un rato que todo lo que es generación, transmisión, distribución, que no solamente hay que hacer inversión nueva, sino que hay que hacer mantenimientos que son caros,
¿no? Mantenimientos que requieren recursos en todos los ámbitos, e incluso hasta para tener el backup se necesitan fondos. Hay líneas de crédito, se puede tomar una línea de crédito exclusivamente para ese fin, para lo que es la repotenciación del sistema eléctrico en el Ecuador. Líneas de crédito existen, de hecho todo lo que se hizo en las hidroeléctricas que no se han recibido, o las que sí se recibieron, es con financiamiento externo, eso sí existe. El tema es que ya las líneas están bastante agotadas. Al Fondo Monetario le debemos 7.100 millones, que iba llegar a cero en 5 años, ahora después de 5 años vamos a seguir debiendo los 6.800, porque el préstamo de programa es simplemente ganamos años de gracia, simplemente lo pateamos hacia adelante. Al BID le debemos otros 8.000 millones de dólares, al Fondo al Banco Mundial le debemos 5.000 millones, a la CAF le debemos por ahí otros arriba de 5.000 millones. Entonces, los espacios no existen. La capacidad de crédito está... Y el riesgo país ha subido unos cuantos puntos. Pero por otro motivo. Mira que cuando el alcalde de Guayaquil dice, ¿qué fue que no me firman esa garantía de los 300 millones de dólares para un programa que tiene el gobierno? Es porque no hay espacio presupuestario, no hay espacio en el organismo del gobierno, que si le da la garantía se considera como deuda, y si queda la deuda, entonces ya no tiene espacio para que el gobierno pueda tomar más deuda. Entonces, no hay mucho espacio para incrementar el endeudamiento. Ojalá pudieras tener ese financiamiento para el tema eléctrico. El riesgo país ha subido por una percepción de que el gobierno pueda lanzarse, el presidente pueda lanzarse o no, y que pueda ganar o no. Hay un tema político en esa percepción del riesgo país. Y un tema económico es el riesgo petrolero que tenemos nosotros hoy día frente al tema de las zonas donde pasa el SOTE y la producción y la que se ha caído. Y entonces la proyección de afuera es, se cae el ingreso petrolero, no tienes plata para atender los pagos de deuda, ni siquiera para el presupuesto. Y hay más riesgo. Hay más riesgo. Fausto, una última pregunta por mi lado, volviendo al tema de los subsidios y combinándolo con el tema de petróleo. Entonces, estamos empezando a eliminar los subsidios, no en su totalidad. Va a ser un ingreso adicional que obviamente está dentro del déficit todavía, así que no lo vamos a percibir de esa manera, pero también a su vez ya se va a cerrar el bloque petrolero del ITT, y esos son no sé cuántos millones de dólares que se va a dejar de ingresar. Entonces, ¿cómo ahí quedamos tablas? ¿Cuál es el impacto? ¿Estamos saliendo negativos? Mira, ahí hay dos cosas importantes en la última parte de tu pregunta. En la consulta, yo recuerdo haber leído, y aquí el doctor de Tomaso me va a ayudar, que te decía que hay que cerrar el bloque 43 en el término de un año. Me parece haber visto que era el término, no era en el plazo de un año, ¿verdad? Entonces quiere decir que no es que ya en estos días hay que irlo cerrando. Me parece que te da chance hasta mayo más o menos, porque son días hábiles. Eso es un tema. Lo segundo, el Fondo Monetario, cuando te hace la proyección de ingresos petroleros de Ecuador y la proyección de la producción petrolera y exportación, no incluye el cierre. Okay. Entonces lo que te quiere decir es, de alguna forma, las cifras, es que el fondo entiende que el gobierno va a pedirle a la Corte Constitucional que dé una ampliación para cerrar ese campo. Porque hace falta conseguir deuda, quizás por 1.000 millones de dólares, para poder decir cierro ese campo. Qué locura. Y después tengo que conseguir plata para poder conseguir esos 500 millones de dólares, que es mi número, que dejas de percibir por el cierre de ese bloque. Increíble.